¿Cuáles son estos 4 temas clave que quedan todavía pendientes? El primero es el de reforma del Estado. El segundo punto clave que tenemos que ver es uso sustentable de recursos naturales, consulta con las poblaciones indígenas, todo esto. El tercero es que para aprovechar esta ventana de oportunidad necesitamos capacidades en ciencia y tecnología. El cuarto tema, que es importante, es el tema de identidad nacional, cultura y valores. Trabajando en el tema de ciencia y tecnología y creo que es más realmente se nota muchísimo más que el tema es no saber hacer, ¿no? Donde no se ha avanzado es donde la acción del Estado es mucho más fuerte, ¿no? No se puede recurrir necesariamente o confiar totalmente a estas instituciones internacionales que prestan poca ayuda. El tema de educación básica, por ejemplo. Desde los gobiernos regionales creo que un punto bien enfocado es tenemos un problema de falta de capacidades, pero peor aún el problema se presenta cuando entramos a los niveles regionales, ¿no? Ahí sí realmente el no saber hacer es una cosa dramática, ¿no? Estas líneas estratégicas que creo que mencionabas en el documento anterior están justamente por el tema de infraestructura física, que si bien se ha avanzado todavía falta. Entre las cosas positivas, diría yo, hay este surgimiento por la revalorización peruana, ¿no? Que creo que es sumamente positivo, pero también que es necesario canalizarlo. Lo que me da la impresión es que mucho del trabajo que se tiene que hacer ya es discutir las grandes políticas que más o menos están decididas, y muchos de los problemas que tú mencionas son problemas fuera de Lima, ¿no? Creo que ahí se tiene que crear masas críticas de personas, de liderazgos, que sería un lindo trabajo en las diferentes regiones del país, ¿no? Hay propuestas de ustedes que tienen un pozo político alto y otras que no. ¿Cuáles serían las prioridades, ¿no? Porque tú no puedes hacer todas las reformas porque se te cae el gobierno. Pienso que este es el momento de profundizar en el tema de descentralización. Lo que encuentro puntualmente es que ya todos tienen un pedazo de poder y ya no lo quieren soltar. O sea, si Ayacucho tiene presidente regional, ¿por qué diablos van a pensar en que ahora van a hacer una mancomunidad o como se llama, una macroregión, etcétera, y conformen una región junto con Huancavelica, a riesgo de perder esa presidencia regional? Estoy citando solo en una esencia. Creo que lo de las reformas institucionales dejan de lado algo que es fundamental y en realidad nos hemos acostumbrado a decir que las instituciones son débiles. Cuando tú tienes que los partidos nacionales en realidad solo ganan 4 gobiernos regionales de 5. Y cuando subes estas organizaciones, cuando tú miras hacia el nivel del gobierno local, existe poco. Entonces está delante casi un archipiélago político. Cuando eso sucede, estamos en un país desintegrado políticamente. Y eso tiene que ver con la construcción de instituciones. Cuando no se discute qué hacer, es que la política no importa. O sea, puede importar a nivel de los medios de comunicación, sobre los accidentes políticos, pero no de cómo desarrollar y operar, construir instituciones que permitan que justamente se canalice el conflicto, la cooperación, la construcción. Y en eso no estamos haciendo nada. ¿Cuánto tiempo más puede un país vivir sin partidos políticos? La carencia, delgadez de nuestros partidos políticos sí tiene impacto, y eso lamentablemente no se mira. Se trata de mirar el desarrollo poniendo muchas veces de lado a estos actores que son fundamentales. Crecemos, la política ha decrecido. Y yo creo importante desarrollar, enfocar la discusión desde la perspectiva de que no es lo mismo paradigma que ideal. Y creo que la ciudadanía en general tiene una construcción práctica respecto a esta separación conceptual. ¿Qué es lo que nos atrae del futuro del Perú? Y al discutirlo mezclamos paradigma con ideal. Y parece que muchos elementos del ideal se pasan sin mayor proceso político a ser paradigma. Y entonces vienen los rechazos totales. A mí me parece que hay que aprender también de la historia, porque
el proceso de regionalización y extensión se ha visto recién libre de ataduras cuando hemos tenido elecciones departamentales. ¿Qué hacemos con estos gobiernos regionales que no van a morir? Yo creo que podría ser esa otra cosa a tener en cuenta, que Agenda Perú tenga versiones regionales. Partimos de la idea de que el proceso de descentralización, con todos los errores que pueda tener, es un proceso que ya está en curso. Sería interesante también la propuesta que he hecho de plantear cómo desde las propias regiones también hay una agenda específica, pero tomando en cuenta la agenda nacional. Una de las grandes deficiencias que tienen los gobiernos regionales es que no tienen pistas hacia dónde llegar. Institucionales y las reformas del Estado tienen que darse también a niveles, en los niveles regionales. El otro tema es el tema de la carrera pública o del servicio civil. Y uno de los temas que considero que habría que señalarlo de manera explícita y abordarlo también es todo el tema de la gestión de conflictos sociales. Mi intuición me lleva a pensar que lo que tenemos hacia adelante es crecimiento conflictivo o crecimiento con conflicto. Conflicto que no viene solo porque el crecimiento sea conflictivo, el tipo de crecimiento, sino por otras fuentes también propias de conflicto, vinculadas al narcotráfico, vinculadas a la corrupción, digamos. Y en parte creo que esto resulta de que hay posibilidades. O sea, donde no hay posibilidades tampoco hay conflicto. Y lo que estamos viviendo es un gran proceso de integración, de inclusión, y no de fragmentación y de inmovilidad. Es una especie de integración en curso con mucho ingrediente perverso, con participación. Estamos en un proceso de creciente participación, pero de nuevo participación a la buena y a la mala, o sea, con pistola y con mesa de concertación. O sea, la gente no está quieta, la gente no está tranquila, la gente se está moviendo por donde puede, a cualquier precio casi. Y el asunto para mí es cómo hacer cauces lo más democráticos y pacíficos y dialogantes posibles, de que lo negativo es como un exabrupto, que es como una excepción, como una incomprensión, como algo al margen del proceso social real. No, lo negativo es parte del cauce principal del río. ¿Qué hay que hacer? Que sea del cauce marginal y que el cauce principal engrose, digamos, canales de participación, canales de diálogo, de gobernabilidad. Yo creo que tenemos una manera de diagnosticar el asunto en el que estamos, que está puesto en algún lado: estructura del empleo y cantidades de empleos adecuados. Eso junto con la situación tributaria y la responsabilidad del Estado. Y si el empleo no es la vía, porque el empleo es una vía sin duda, pero es una vía muy costosa para las familias. O sea, la gente está gastando más, pero está gastando más con sueldos estancados. ¿Qué pasa? Tenemos una pequeña bomba de tiempo crediticia a pocos años, ¿no es cierto?, que es esa desmesura del crédito, de las tarjetas de crédito del mundo popular, que en cuanto el crecimiento baje su ritmo, no va a poder pagar, y todos estos van a tener que decidir si expropian la combinación de poco, buen empleo, ¿no? Eso está en esto también, y un Estado que no atiende los faltantes para hacer más fácil la vida, no para resolver la vida, sino para aliviarla un poquito, ¿no? Eso es abandono familiar, eso es delincuencia, eso es barrios, maras, eso es cantidad de cosas. Entonces lo tributario es crucial. ¿Por qué? Porque estamos ante una indefinición de proyecto, porque todo esto está incumpliendo todo tan desordenadamente, en cierto sentido, a pesar de lo dinámico que es, que el esquema socialdemócrata, pues, al cual todavía miramos como aspiración, no parece tener viabilidad. Es nuestra obligación esos cauces de los que yo he hablado. O sea, cultivar institucionalidad, ejercicios, ejemplos, maneras de hacer las cosas. El tema, ¿no?, del Estado, gobernabilidad, ¿no?, ese acento sea una clave para hacer que lo negativo, lo delincuencial, lo
criminal, lo corrupto, le cueste más. Yo creo que para cualquier gobierno se tiene las estrategias planteadas y lo que me gustaría a mí es que se comience a implementar, ¿no? Y se me ocurre que el gobierno en este momento tiene algunos problemas inmediatos: corrupción, narcotráfico, seguridad y tránsito de Lima. Una primera reacción a todo lo que ha dicho, que realmente es muy valioso y muy útil y que motiva varias reflexiones complementarias a lo que ustedes han dicho. Creo que hay 4 o 5 puntos que salen muy claros de los temas que ustedes han planteado. En primer lugar, hay una cosa que no está puesta aquí, ¿no es cierto? No había espacio y tampoco la entramos en el fondo, que son todo el tema de amenazas internas. El tema de empleo, sabemos que el 70% de los peruanos se genera su propia chamba y de los peruanos se gana de trabajar y solamente un 30% tiene un trabajo que otro le genera. Esta burbuja crediticia, hay un conjunto de amenazas internas que están vinculadas a este proceso de ebullición que no, de una manera u otra, no tiene una salida o positiva o negativa. Hay un segundo punto que el gran ausente ha sido la política, es decir, no lo fue en el informe central de Agenda. No es solamente un problema de liderazgos regionales, es una problema de liderazgo nacional. Entonces yo creo que ahí hay un problema pendiente de formación de liderazgos políticos. De la parte política viene un tercer tema, que es el tema de capacidad del Estado. La capacidad institucional que tenemos del Estado para dar respuesta a las demandas sociales es totalmente insuficiente. ¿Ya? Y está sobre todo este bendito tema de la descentralización. Nosotros le hemos dado vueltas y hay una hipótesis que se tiene sobre cómo salir de este encampamiento. Primero, los datos de la realidad son: no vamos en el corto plazo a revertir los 26 gobiernos regionales que tenemos. Segundo, no vamos a crear en el corto plazo, mediano plazo, una capacidad con liderazgos, con eficiencia, representación, toda esta mezcla a nivel de todas las regiones, ni siquiera en una u otra. Entonces, la creación de capacidades tiene que ir del lado de, digamos, afianzamiento de liderazgo político. ¿Cómo enfrentar este tema de la regionalización? Creo que la salida va por una proliferación de acuerdos, digamos, de cooperación interregional de carácter funcional. Y eso me lleva justo al siguiente punto. ¿Qué cosa es lo que hemos propuesto en la práctica como uno de los puntos esenciales en estas ideas de lo que se debe hacer con ciencia y tecnología? Hay una serie de trabas que impiden, aún cuando hay recursos, hacer las cosas en nuestro país. Para este caso específico de ciencia y tecnología, y podría ser para las comunidades de este ámbito. Y se crea temporalmente un conjunto de normas nuevas, mucho más flexibles, pero suspendes todas aquellas normas que te impiden hacer lo que tienes que hacer. En ciencia y tecnología ya sabemos cuáles son. Y por último, yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta es que la situación en que estamos no es un problema, es una condición. Viendo todo el desafío y los desafíos que hay, que son muchos, ver cómo vamos poquito a poquito ir moviendo las cosas sin resolverlo y sin cambiar todo, identificando no solo aquellos que tienen poco costo político, ya no, si vas a tener que meterte en algunos que tienen alto costo político, porque ha generado suficiente capital, resolviendo los otros que te permiten tener un horizonte un poco más de mediano y largo plazo. Y hay suficientes elementos como para poder constituir una ideología bastante diferente, bastante distinta, pero que está basada en principios de solidaridad, principios de bien común, aprovechar las oportunidades positivas que se tienen, bloquear hasta donde se puede las que no se tienen, y mezclar tanto esta concepción ideal donde se quiere ir con una serie de medidas operativas muy prácticas que vayan dando resultados en el corto plazo.